Hola, muy buenas, gracias por estar aquí. Yo soy Vero de www.acadainstante.com y te doy la bienvenida al podcast para personas como tú, personas determinadas en tomar las riendas de sus vidas. Por eso hoy quiero hablar contigo acerca de este tema, de cómo tratar con personas difíciles. Si queremos tomar las riendas de nuestras vidas, es necesario, es fundamental relacionarnos de manera sana y cuidar nuestro entorno. Y cada tanto nos puede pasar encontrarnos con personas difíciles de tratar, personas irrazonables, negativas, personas que a veces desafían la lógica. Hay personas en este mundo que no son conscientes del impacto negativo que tienen en quienes los rodean y otras en cambio parecen hasta disfrutar y sentir satisfacción al crear caos y alterar a los demás. Así que la pregunta es, ¿qué podemos hacer y cómo podemos gestionar de la mejor manera posible nuestra relación con las personas difíciles de tratar? Bueno, esto lo descubriremos en este episodio. ¿Me acompañas? Muy bien, antes que nada, cuando digo personas difíciles o personas negativas, no me refiero a alguien que está pasando por un mal momento y ve las cosas un poco oscuras. Tú puedes pasar por un mal momento y yo también podría pasar por un mal momento y no nos gustaría que por estar pasando por una situación difícil nos dejaran de lado o nos ignoraran. Así que cuidado con esto. Me refiero a aquellas personas que tienen un cierto nivel de negatividad constante o que son poco asertivas o que son maleducadas o irracionales y que no buscan mejorar ni tampoco solucionar nada y solo absorber la energía de los demás. Entonces, vamos a ver ya mismo cuáles son estas claves que te ayudarán a lidiar de la mejor manera posible con todo esto. Eso sí, siempre desde el respeto y recordando que muchas veces estas personas ni siquiera saben que se están comportando de manera poco asertiva. Muy bien, la número 1. Si te encuentras con una persona cuyo comportamiento resulta ser irracional, nota esta característica y recuerda que si tienes delante a una persona que va contra la razón, no tiene sentido que te enganches de manera emocional. Es decir, cuanto más irracional sea la base de esa persona, más fácil debería ser para ti no caer en esa trampa. En ese momento simplemente acepta que hay personas que van contra toda lógica y no podrás en un chasquido hacerlas entrar en razones. Entonces, en vez de engancharte emocionalmente, indignarte pensando ¿cómo se permite? ¿Cómo puede pensar así o decir tal cosa? Y entrar en un juego en el que intentas ganar a esa persona, simplemente acepta que en este mundo hay personas así. Toma distancia emocional, como si fueras un observador, una observadora, un científico estudiando y observando el comportamiento de alguien. Y no caigas ni te dejes arrastrar por el drama. No es necesario, recuerda, no es necesario que convenzas a nadie de nada. Y si tienes que responder, responde siempre con hechos y aférrate a los hechos, sin sarcasmos, sin juzgar, sin emociones bajas de por medio, como un observador, una observadora y ya está. No puedes controlar lo que piensa o dice el otro, pero siempre puedes controlar cómo reaccionarás tú y hacerlo de la manera más sabia. La número 2. Otro tipo de personas difíciles de tratar son aquellas que solo piden, piden, piden y exigen, exigen y exigen. Algunas de estas personas lo saben muy bien y son plenamente conscientes de ser personas manipuladoras y egoístas. Otras, en cambio, no lo saben y van por la vida pendientes de sí mismas y no se dan cuenta que solo piden y no dan nada en cambio.
Es como si creyeran que es la obligación del otro ayudarlas cuando lo necesitan, pero que están en todo su derecho cuando ellas no pueden y, alerta spoiler, nunca pueden, porque sienten que sus asuntos son importantísimos, pero no el de los demás. ¿Qué hacer entonces? También aquí no caer en el chantaje emocional. No sentirte mal ni tomarte de manera personal el comportamiento de estas personas. Nuevamente se trata de aceptar que en la vida hay personas así. Y no es nuestra obligación cambiar a nadie, mucho menos si no nos han pedido ayuda. ¿Qué se hace entonces? Lo que hay que hacer es establecer límites, sin miedos y sin sentirte en culpa. Y tampoco te preocupes mucho porque tanto aquellas personas que lo hacen conscientemente como aquellas que no, cuando vean que tú también tienes una vida y cuando dices que no puedes es que no puedes, rápidamente buscarán a otra persona a las que les cueste trabajo decir no y a las que les cueste trabajo poner límites. Y sí, lo sé, es triste, pero lamentablemente hay personas así. La número 3. ¿Cómo tratar con una persona que se ve que está mal y que es más que evidente que se siente mal? Si vives o trabajas con una persona que está con la mirada triste, que no quiere hablar, simplemente concédeles tiempo y espacio. Lo digo porque algunas veces hay personas que en su afán de querer ayudar a alguien intentan que esa persona hable ahora, o peor aún, intentan cambiar a la otra persona. Pero si ves a alguien que está teniendo un mal día o una mala semana, es probable que necesite un poco de tiempo y espacio. No digo que ignores a esa persona, claro que no, y por supuesto que no. Es más, deberíamos prestar atención cuando una persona no se encuentra bien. Lo que digo es que si esa persona te dice que en este momento no quiere hablar, es mejor no insistir. Lo que puedes hacer es acercarte y preguntar si hay algo que puedes hacer. Puedes decirle a esa persona que si necesita hablar, puede contar contigo. Y si una persona con la que trabajas o vive ha tenido un mal día, simplemente recuerda que si bien es verdad que somos criaturas sociales y necesitamos estar en compañía, también es cierto que nuestro espacio personal es necesario y hay personas que necesitan estar en soledad un tiempo para poder procesar sus pensamientos y aquello por lo que están pasando. Entonces, si de repente ves que esa persona ha recibido una llamada o ha tenido un mal día, pero no te quiere contar, es mejor no insistir en que te cuente absolutamente todo lo que le han dicho al teléfono y respetar si por el momento esa persona no quiere hablar contigo o prefiere hacerlo pero con otra persona. Hay personas que se ofenden cuando ven a alguien que eligen a alguien más con quien hablar. Y no es que esa persona sea difícil de tratar, al contrario, si pasa eso, es que en realidad es uno mismo, una misma, quien se ha vuelto una persona difícil con la cual tratar. Entonces no te tomes de manera personal si una amiga, un amigo o un familiar, en vez de acudir a ti para contarle lo que le ha pasado, prefiere hablar con otra persona. Porque al final lo más importante es que esa persona esté bien y esté a gusto. ¿De acuerdo? Muy bien, pasemos a la número 4. La número 4 se trata de mantener una actitud receptiva y positiva. Cada vez que te encuentres con personas difíciles, haz lo posible para mantenerte con la mejor actitud posible, es decir, con una actitud amable, abierta y positiva. Sé muy bien que esto al principio es fácil, pero luego mantener una actitud positiva puede volverse todo un desafío porque las personas muy pero muy negativas tienden a absorber mucha energía, lo sé. Pero mantenerte con una buena actitud te ayudará a ti y también a la otra persona. Por eso es necesario que hagas lo posible para no caer tú también en esa negatividad o en ese drama.
Mantener la calma te ayudará a no precipitarte y medir tus palabras. Algunas personas te dirán, a las palabras se las lleva el viento, pero esa no es una verdad absoluta. Eso vale para los contratos. Pero en el día a día y a la hora de relacionarnos con las personas, siempre será mejor para ti evitar decir aquello que dirías solo porque te has dejado arrastrar por la negatividad. Y sé muy bien que hay situaciones y personas que no son muy fáciles de tratar, por eso el episodio de hoy. Entonces, si hacer esto te resulta difícil, tómalo como un desafío y como una oportunidad para poner a prueba tu asertividad y tu inteligencia emocional. Y si de todos modos no consigues encontrar la calma cuando la situación aumenta de temperatura, prueba lo siguiente, y es repetirte mentalmente: yo tengo el control sobre las circunstancias y no las circunstancias sobre mí. Yo tengo el control sobre las circunstancias y no las circunstancias sobre mí. Hacer esto te ayudará mucho a volver a tu centro. Y la número 5. ¿Qué hacer si te encuentras en una situación en la que sí o sí es necesario que hables con esa persona y necesitas hacerle saber que se está comportando de manera negativa? Antes que nada, recuerda mantener el tacto, recuerda no atacar a la persona diciendo eres una persona negativa o juzgar a la persona en vez de su comportamiento, porque eso no te llevará muy lejos, ni a ti ni a la otra persona. Solo conseguirás que se ofenda, y que se ofenda con razón. Porque atacar a las personas, juzgar, criticar, machacar, burlarse, menospreciar, ridiculizar o usar el sarcasmo te convertirá inmediatamente a ti también en una persona difícil de tratar, poco asertiva y carente de inteligencia emocional. Y aunque no sea tu intención, recuerda que no es necesario decir a la persona eres una persona difícil o eres negativa o lo que sea, por muy dulce que pueda ser tu voz o tu actitud en ese momento, porque estarías etiquetando a la persona y atacándola directamente, y eso empeorará la situación. ¿Qué hacer entonces? Muy bien, lo que se debe hacer es poner el foco en el comportamiento, no en la persona, sino en la manera en la que se está comportando esa persona. Algo más que te ayudará es lo siguiente: cuando pongas el foco en el comportamiento, es mejor que no lo hagas en cuanto a comportamientos del pasado, ya que esa persona no puede cambiar el pasado, y al no poder cambiar aquello que ha dicho o aquello que ha hecho o que no ha hecho, sentirá estrés y agobio, y es altamente probable que esa persona se ponga a la defensiva porque se sentirá atacada de todos modos, porque no puede cambiar el pasado y la conversación no irá a ningún sitio. Entonces, es mejor, si vas a confrontar a alguien, en primer lugar, no hacer ataques personales. En segundo lugar, hablar acerca del comportamiento. Y en tercer lugar, concentrarse en el futuro y en aquello que esperas de aquí en adelante. Siempre con tacto y sin juzgar, promoviendo una actitud positiva y sin imponer nada. Y así podrás avanzar tú y la otra persona también. Recuerda siempre ser una persona compasiva. No todos hemos contado con los mismos recursos ni con la misma educación. Muchas personas son difíciles de tratar, sí, pero tienen un buen corazón y no buscan hacer daño. Dime por favor en los comentarios qué piensas tú, qué experiencias has tenido y qué te ha parecido este episodio. Y no te olvides de suscribirte para apoyar al podcast. Te mando un abrazo muy pero muy grande. Recuerda que te mereces lo mejor y te deseo lo mejor. Hasta pronto. Adiós.